Pandemia por COVID-19 en el mundo y en particular en nuestro país. Quisiera aprovechar la oportunidad para enfatizar o explicar mejor algunos aspectos que creo que requieren precisión. Hoy día iniciamos la sexta semana desde que se inició esta enfermedad en nuestro país el día 3 de marzo recién pasado, sexta semana. Y evidentemente, siendo la pandemia de coronavirus, de COVID-19, un fenómeno dinámico del cual todo el mundo está aprendiendo qué cosas sirven, qué cosas no sirven, cómo se comporta el virus, etcétera. Me parece necesario, insisto, precisar algunos aspectos que han cambiado o han ido evolucionando y que se pueden prestar a dificultades de comprensión. En primer lugar, el gobierno del presidente Piñera ha optado por una estrategia, como muchos países, para controlar esta enfermedad en el concepto que se ha denominado cuarentena estratégica y dinámica. Esto quiere decir que hay localidades donde se aplican medidas, a veces de corto alcance, de mayor alcance, siendo la más extrema la cuarentena propiamente tal y precediéndola el cordón sanitario, la aduana sanitaria y las medidas generales como el uso de mascarilla, los cines cerrados, etcétera. Lo que nosotros creemos que vamos a observar en las próximas semanas en el país es que va a haber localidades, normalmente comunas, raramente ciudades completas, pero fundamentalmente comunas que van a salir de esta cuarentena y otras que van a entrar. Y esto va a ser informado todos los días martes. Es perfectamente visible ya que de las comunas que hoy día están cumpliendo cuarentena, hay algunas que se va a anunciar mañana que van a dejar de estar en ese régimen de confinamiento y otras donde el número de casos nuevos, que es el parámetro más importante para definir si una comunidad, un pueblo, una ciudad, una comuna, en definitiva, deben entrar a esta medida extrema, se toma. Casos nuevos en las últimas 2 semanas, cuál es la fragilidad en el sentido de cuántos hogares de adulto mayor hay en la zona, cuál es el perfil etario, cuántos enfermos crónicos que se atienden en los programas municipales y que son, por lo tanto, población de riesgo, son los que definen cuáles localidades se toman una u otra medida. Queremos aprovechar de agradecer porque el flujo a través de los cordones sanitarios que se impusieron para Semana Santa y que terminaron anoche a las 10 de la noche, fueron respetados, digamos, en forma bastante satisfactoria, con una caída de los flujos habituales de 80% en promedio y, por supuesto, dentro de ese 20% hay personas que no debían haber salido y fueron adecuadamente fiscalizadas y sometidas a alguna investigación, sanción o devueltas a su domicilio. El hecho de que una localidad o comuna termine este periodo de confinamiento estricto no significa que otras medidas trascendentales dejen de estar en efecto. La cuarentena obligatoria para mayores de 80 años, la prohibición de visita a hogares de niños, hogares de adulto mayor, el uso de mascarilla en todos los lugares donde se pueda producir un contacto estrecho entre una persona y otra, espacios que se mantienen cerrados como cines y otros. Y en ese sentido queremos recordar, insistir, que aquellas comunas o localidades que han visto de alguna manera han sido objeto hoy día de una cierta amortiguación de las medidas de restricción, tienen que seguir cumpliendo estas medidas y, por supuesto, el toque de queda. Lo segundo que quiero señalar es que, evidentemente, en la medida en que
pasan los días, hay personas que faltan a las medidas de cuarentena, no las respetan, en fin. Y el mecanismo de sanción es el siguiente. En primer lugar, de acuerdo al Código Sanitario, se hace un sumario sanitario respecto a la falta que esa persona ha cometido. Si al iniciar el sumario sanitario se ve que efectivamente aquí puede haber una acción dolosa que tiene el potencial de causar daño a la salud de otras personas, lo que corresponde es iniciar inmediatamente o hacer una denuncia a la Fiscalía para que en paralelo al Código Sanitario o al procedimiento sanitario se haga una investigación penal por las responsabilidades penales que ese acto puede implicar. Pero lo primero es, insisto, hacer un sumario sanitario respecto a una persona, por ejemplo, un pastor que hizo una liturgia ayer donde había más de 50 personas, o una persona que pareciera haber violado la cuarentena y haber volado en helicóptero de una zona a otra, saliendo de una zona en cuarentena. Esto implica sumario sanitario y eventualmente, si hay la más mínima sospecha de que la persona en realidad ha cometido un delito, la denuncia a la Fiscalía. En el primer caso se arriesgan sanciones fundamentalmente pecuniarias, de dinero, desde 2,5 millones para arriba, pudiendo llegar hasta 50 millones de pesos, de acuerdo a la magnitud de la falta, y en el segundo, de acuerdo al Código Penal, incluso penas de encarcelamiento, si así lo estima la justicia. El tercer aspecto que quisiera explicar es que en la medida en que avanza esta enfermedad, nosotros nos vamos encontrando cada día con más personas que tuvieron la infección, que se recuperaron y sanaron. Estas personas desarrollan anticuerpos, defensas, con memoria, vale decir, la probabilidad de que ellos se infecten en los próximos meses de nuevo de coronavirus es prácticamente cero. No sabemos exactamente cuánto dura esa inmunidad, si dura varios meses o dura toda la vida, suponiendo por supuesto que el virus del coronavirus no mute, pero suponiendo un virus estable, ¿es esta inmunidad para toda la vida o no? No podemos contestar esa pregunta hasta que pase más tiempo y se midan los anticuerpos periódicamente en las personas que se han recuperado. Pero lo que sí se puede señalar es que una respuesta positiva en la creación de anticuerpos específicos contra el coronavirus que tienen memoria, que es la inmunoglobulina G, con G de gato, inmunoglobulina G que genera memoria alta en el momento en que estamos evaluando a los pacientes que han dejado, han sanado, permite señalar que esos pacientes no son infectantes y están recuperados, al menos, digámoslo así, por los próximos 3 o 4 meses. Y en ese sentido, dado que este tema se va a poner extraordinariamente relevante en las próximas semanas en relación a la liberación de cuarentenas, del retorno eventual de niños a clase, quiero leer textualmente lo que el Consejo Asesor, los epidemiólogos más importantes que tenemos en Chile, han señalado a este respecto. Ellos dicen que los criterios para considerar que un paciente COVID-19 deja de ser infectante, que es lo que nos preocupa respecto a esta enfermedad. A lo mejor la persona adquiere una segunda infección de otra naturaleza, pero la pregunta es, ¿esta persona que tuvo infección por coronavirus sigue siendo infectante o no? Y en ese sentido, ¿puede, por ejemplo, si es un trabajador de la salud, volver al recinto donde hay otros pacientes y tener la seguridad de que no los va a contagiar? A este respecto, el Comité Asesor señala lo siguiente, esto lo vamos a poner en la página web del Ministerio, me acaba de llegar, pero creo que es importante decirlo en este momento porque da claridad respecto a un tema muy sensible. Respecto a la situación del paciente, en primer lugar, si el paciente se trató de un caso leve, manejado en domicilio, que no tiene síntomas a los 14 días, 2 semanas después de haber iniciado los síntomas, primer caso. O
se trata de un paciente ya no en domicilio, sino que fue hospitalizado y que fue dado de alta sin síntomas. O sea, en el momento que se fue de alta no tenía fiebre, no tenía síntomas respiratorios. El criterio que establece el Consejo es el siguiente. Desde 14 días, desde que se iniciaron los síntomas de la enfermedad, y si no está claro el inicio de los síntomas, y esto es particularmente importante para los pacientes asintomáticos, usar la fecha del diagnóstico y decir esta persona a los 14 días, sea que se trató en su casa con pocos síntomas, sea que salió del hospital y tenía prácticamente o no tenía síntomas, esas personas a los 14 días el comité asesor declara como no infectantes, no infectantes. En tercer lugar, los pacientes que fueron dados de alta, pero que en el momento de dejar de estar hospitalizados mantienen síntomas respiratorios residuales, están tosiendo, tienen un poco de fiebre, en fin, se recomienda que estos pacientes se les defina como no infectantes 14 días, no desde el inicio de los síntomas, sino desde el momento del alta. Vale decir, una persona ingresa un día lunes con diagnóstico de coronavirus, sale una semana después de alta, el lunes siguiente, y todavía está enfermo, tiene tos, secreciones, un poco de fiebre, hay que definir que esa persona se va a declarar como no infectante 14 días después del lunes que se fue de alta, o sea, 3 semanas en el ejemplo que estoy haciendo desde el momento del diagnóstico. En las personas que tienen compromiso de su sistema inmunitario, esto quiere decir personas que viven con el virus de VIH, pero no tienen un buen control, no están en un buen tratamiento, no tienen un buen control. Personas que tienen un tumor, un cáncer, ya sea sólido o hematológico, leucemia, linfoma, o personas que usan tratamientos con medicamentos biológicos, anticuerpos monoclonales biológicos, o que usan cortisona, corticoides, en dosis de inmunosupresión, que es 20 miligramos por día mínimo, durante los últimos 14 días, estas personas deben considerarse como no infectantes 28 días después, desde un mes después, desde el inicio de los síntomas o desde el diagnóstico que se hace por PCR. Respecto a PCR, el comité asesor es categórico en señalar lo siguiente. PCR es una reacción en cadena de polimerasa y ellos señalan que no puede ser utilizado como un criterio para definir que una persona es no infectante. ¿Por qué? Porque como ya se ha mencionado desde aquí mismo, y ellos lo han mencionado, y las revistas internacionales lo mencionan, la posibilidad de que una persona que tuvo una infección por coronavirus mantenga un PCR positivo es factible, es baja, pero es factible. Pero ese examen demuestra la presencia de un trozo residual del virus sin que esa persona sea infectante. Y por lo tanto, es esencial entender que el examen de PCR de salida no tiene sentido porque genera vulnerabilidad de muchos casos positivos, que incluso han sido comunicados por los medios de comunicación. Oiga, yo estuve enfermo y resulta que me hicieron un PCR y sigue positivo. Exactamente, puede seguir positivo, pero eso no significa de ninguna manera que esa persona sea infectante. El examen de salida, vale decir, para testear casos que estuvieron infectados y no tuvieron síntomas, o en el caso que haya dudas, sobre todo, insisto, para el manejo del cierre de las cuarentenas, y es muy importante, es la determinación de IgG, inmunoglobulina G, que es el anticuerpo de la memoria, como señalé antes, hecho en el momento, después de los 7 días de infección, que es cuando se empiezan a levantar. ¿Cuál es la importancia de esto? Primero, llamamos a los laboratorios, sobre todo cuando se trata de exámenes pagados, y en el seguimiento de los casos positivos, que dejen inmediatamente de hacer
PCR de control. Exámenes de PCR tampoco sirven para pacientes asintomáticos. No tiene sentido hacer un screening, una búsqueda en la población de quienes están enfermos mediante el examen de PCR, porque la probabilidad mayor es que sea negativo y eso no significa nada respecto a que 2 o 3 días después la persona va a poder generar una infección y contaminar a otros. Me cierro con estos puntos que me parecen relevantes de tomar en cuenta y sintetizo en lo siguiente. Estamos en una epidemia muy dinámica. El gobierno del presidente Piñera ha respondido en una forma, como muchos otros países, con cuarentenas que son estratégicas y que son dinámicas. Eso significa que a lo largo del país vamos a ver lugares que dejan de estar en cuarentena y otros que entren en cuarentena a medida que el virus se reparta a lo largo del territorio nacional llevado por seres humanos, como es el caso. Y lo que quiero enfatizar es que hemos definido, de acuerdo al Consejo Experto que asesora al Ministerio, qué es lo que entendemos como un caso no infectante o que lo hemos llamado también no recuperado del COVID. No es un diagnóstico clínico respecto a que la persona esté sana. Recuperado de la infección COVID o no infectante, lo hemos definido como una persona que ya he señalado, normalmente ha cumplido una cuarentena de 14 días, salvo las excepciones que acabo de señalar. Gracias. Esa es mi duda, peor. ¿Pero cómo lo hizo el análisis? Gracias, ministro. Bueno, muy buenos días. Como todos los días, acabamos de terminar el comité de emergencia que dirige Su Excelencia el Presidente de la República para dar cuenta del informe diario de la situación mundial y también de la situación de nuestro país. Con respecto a la situación mundial, al día de hoy, casos confirmados son 1.843.000 personas, de las cuales 113.672 han fallecido y 421.372 han sido recuperados. Con respecto a la notificación de los diferentes países a nivel mundial, los que llevan la más alta tasa de notificación, en primer lugar están los Estados Unidos con 550.016 personas, luego España con 166.127, después está Italia con 156.363, Francia con 133.669, Alemania con 127.459 personas, en Inglaterra 85.199 y en China con 83.134. Con respecto a la situación de las Américas, los casos registrados, el primer lugar lo lleva Brasil con 22.169, de los cuales 1.223 han fallecido. México con 4.661, de los cuales 296 han fallecido. En tercer lugar, en la región de las Américas, está Colombia con 2.776 casos con 109 fallecidos. Ecuador con 7.446 con 333 fallecidos. Y Perú con 7.519 con 193 fallecidos. Con respecto a la situación de nuestro país, hasta las 21 horas del día de ayer, quiero informar que se registraron 312 casos nuevos, lo que suma un total de 7.525, de los cuales 2.367 han sido recuperados, lo que nos deja 5.158 personas hoy día activas, que significa que son 5.158 personas que tienen la posibilidad de contagiar. En relación a las personas que han fallecido en el día de ayer, queremos lamentar el fallecimiento de 2 personas, una persona de la región de Magallanes y una persona de la región de Metropolitana.
Las 2 personas son adultos mayores que se encontraban en situación con problemas de comorbilidades. Finalmente, quiero decir que la cifra total de víctimas hasta la fecha son 82 personas que han fallecido asociadas al COVID-19. En relación a la cantidad de exámenes que hemos realizado de PCR COVID-19 para el diagnóstico, a la fecha llevamos 85.035 exámenes, de los cuales en el día de ayer fueron informados 2.764 exámenes. Quiero dejar ahora al subsecretario de Redes Asistenciales para que termine el informe de hoy. Buenos días. Bueno, en cuanto a la situación de pacientes hospitalizados, hoy día nos encontramos con 387 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y de ellos 330 casos se encuentran con ventilación mecánica. De estos pacientes hay 100 que se encuentran en una situación crítica. Quiero recordar que desde un comienzo de este plan de coronavirus, el Ministerio de Salud ha optado por una estrategia de ir aumentando la cantidad de ventilación mecánica en cada una de las regiones del país. Esto, sin embargo, debe considerarse como una reserva que tenemos a nivel nacional. Eso quiere decir que los 577 ventiladores mecánicos que al día de hoy se encuentran disponibles en cada una de las regiones del país están a disponibilidad de cualquier ciudadano que lo requiera, independiente de la región donde viva o del hospital en donde esté hospitalizado. Hemos seguido aumentando esta cantidad y a medida que eso se va asignando de acuerdo a la necesidad epidemiológica de la población, es decir, cuántos pacientes hay hospitalizados, como lo hemos visto en las ciudades de Temuco y en la ciudad de Punta Arenas. Muy buenos días. La palabra para las preguntas. Perdón, subsecretario. Quiero hacerle la pregunta al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Hoy día varias... Sí, está bien. Bueno, hoy día varias comunas van a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, comunas como Providencia salen de su cuarentena. Muy temprano la ministra de Transportes hablaba, por ejemplo, que hay un aumento de un 20% casi de los movimientos en la ciudad. Eso podría traducirse en que las personas de alguna forma ven que se relajan las medidas. Ayer el presidente Sebastián Piñera hablaba de que no es sostenible una cuarentena total. ¿Cómo se puede traducir eso a las personas finalmente? ¿Hay un relajo en cuanto a las medidas? ¿Pueden venir, por ejemplo, otro tipo de cuarentenas como la Florida, San Miguel, San Joaquín, que han tenido una alta contagios según su cantidad de población? ¿Cómo le explicamos eso a la gente? ¿Se están relajando las medidas? ¿Van a haber nuevas cuarentenas? Y si nos puede también profundizar el ministro en esto de que no es sostenible una cuarentena total. Dejo con usted al ministro de Salud. En relación a lo primero que se pregunta, efectivamente, en la medida en que una obligación de estar solo encerrado en su domicilio y saliendo con permisos muy específicos que incluso han sido acotados por el Ministerio del Interior, reducidos en el número de permisos que se puede tener, las horas que se puede salir, pero insisto, en la medida en que una comuna ya ve que el número de nuevos casos va reduciéndose dramáticamente, no tiene sentido sanitario mantener una medida de esa magnitud, y lo que hace sentido es ver a dónde es necesario usar ese instrumento de una cuarentena más estricta o medidas más estrictas de los que tienen hoy otras comunas donde los casos se empieza a ver que aumentan. Como señalé al principio, el día de mañana, como todos los martes, se van a anunciar nuevas medidas en las cuales más bien el número, puedo anticiparlo ya, el número de comunas en el país que va a entrar en cuarentena es mucho mayor que el que va a dejar de estar en cuarentena, que va a ser algo muy excepcional según anunciemos. Y esto significa, insisto, que usamos este instrumento de la cuarentena
en una forma dinámica para ir donde aquellos lugares que tenemos información se está registrando un aumento de los casos y cuando una comuna logra disminuir el número de casos nuevos, efectivamente liberarla. Respecto a lo que al tema de la sostenibilidad, evidentemente, y perdón que haga un ejemplo concreto, hoy día hay un sector muy vulnerable de la comuna de Puente Alto que está en cuarentena. Hacer cuarentena en un lugar donde viven varias personas en pocos metros cuadrados no solo es un sacrificio que genera un enorme trauma y riesgos de salud, sobre todo mental, y de violencia intrafamiliar para ese grupo familiar. Y en ese sentido, esta herramienta, ¿no es cierto?, que aprieta o produce una alteración de tal magnitud en la libertad de movimiento de las personas, tiene que ser usada con mucha prudencia y sabiduría, en el sentido de que si uno hace una cuarentena prolongada en sectores así de vulnerables, evidentemente la posibilidad de que se respete, que mantenga el sentido y en tercer lugar que produzca el efecto que se busca es prácticamente imposible, como lo han vivido países que han decretado cuarentenas totales en ciudades completas y a los pocos días uno ve que se produce salida masiva de la gente, no respeto, movimientos de resistencia ciudadana, porque son medidas, insisto, tan extraordinarias que tienen que usarse muy prudentemente, solo donde la necesidad epidemiológica lo haga necesario y prudente. Ministro, buenos días. Preguntarle respecto al tema de los ventiladores mecánicos. Ya se están haciendo diferentes diligencias respecto a este tema. Uno de ellas por parte de diferentes funcionarios, universidades que están esperando el protocolo y el vamos de ustedes, entre ellos ASMAR, para que puedan ser usados en funcionamiento y así también sobre vuelos comerciales que podrían traer ventiladores desde Chile a nuestro país. ¿Qué pasa con eso? Y también específicamente a la petición que se está haciendo en algunas regiones de nuestro país pidiendo mayor número de funcionarios sanitarios que puedan llegar a diferentes puntos asegurando que no hay abastecimiento respecto a este tema. A ver, primero recordar que nosotros desde el Ministerio de Salud tenemos un monitoreo centralizado de lo que está ocurriendo en cada uno de los establecimientos del país, tanto públicos como privados. ¿Y esto por qué? Porque hemos integrado a los privados a través de la resolución publicada hace 2 semanas atrás. Por lo tanto, la información que diariamente nosotros podemos entregar a los medios de comunicación para informar a la ciudadanía es que tenemos la disponibilidad de 577 ventiladores mecánicos ubicados desde Arica a Magallanes para ser dispuestos en caso de ser requeridos en cualquier ciudad del país en menos de 24 horas. Esa es la situación con la cual nosotros estamos enfrentando esta pandemia por coronavirus y a medida que nosotros vamos incluyendo más ventiladores en cada uno de los hospitales, estos se asignan de acuerdo a prioridad epidemiológica. En relación a las distintas iniciativas innovadoras que se están desarrollando en el país por decenas de grupos, estos están comandados desde el Ministerio de las Ciencias por el ministro Andrés Kub. Ellos están realizando un levantamiento y ya se están probando algunos prototipos en animales para dar cuenta de su funcionalidad. Una vez que esta funcionalidad esté demostrada, obviamente desde el punto de vista de la seguridad del paciente, eso va a ser revisado por el Ministerio de Salud. Una pregunta para el ministro Mañalich. Ministro, el fin de semana tuvimos el caso de 2 personas que estaban contagiadas y fueron a un supermercado en Ñuñoa. En países, por ejemplo, para personas que infringen la cuarentena, como por ejemplo en Corea del Sur, se están aplicando brazaletes electrónicos. Pensando que lo que ocurrió el fin de semana, se están pensando tomar medidas más restringidas para las personas que están contagiadas y para las que infringen la cuarentena. Y también se mencionó que durante esta semana comenzaría la aplicación de este carné sanitario. Preguntarle, usted especificaba ya los criterios en cuanto a las personas infectadas, si es que ese cronograma continúa tal como lo anunció la semana pasada. Bueno, con respecto a las medidas, a las sanciones que arriesgan las personas que infringen el código sanitario, son bastante estrictas. Aquí tenemos efectivamente 2 personas que
están con un sumario sanitario. El Código Sanitario le permite sancionar a una persona hasta 1.000 UTM, esos son 50 millones de pesos. Estas personas también arriesgan sanciones civiles y de hecho hay una denuncia del Código Civil que también arriesgan penas de cárcel. Esas son las penas que arriesga una persona que hoy día está infringiendo la ley por tanto el Código Sanitario como por el Código Civil. Con respecto a la segunda pregunta, voy a dejar al ministro para que conteste. Respecto a la posibilidad, y lo hemos señalado repetidas veces, de identificar con un brazalete a las personas que están haciendo cuarentena, es algo que no vamos a hacer. Tenemos un temor muy grande a lo que significa de riesgo para esas personas y preferimos mantener el llamado a la responsabilidad de cada cual y a los monitoreos y vigilancia sistemática que hacen las Fuerzas Armadas y de orden y que, por supuesto, están surtiendo efecto porque hay más de 1.000 denuncias. La estigmatización de los pacientes, que es algo muy doloroso en la historia de la humanidad, para distintos brotes de enfermedad, es algo de lo que hemos aprendido, hay que prevenirse enormemente. Respecto al carné de alta, efectivamente seguimos en el cronograma, agradecemos enormemente esta aclaración que nos ha hecho el Comité de Expertos de Epidemiología y Salud Pública que trabaja con nosotros y este carnet de alta, respecto a lo que he señalado y repito, significa que una persona que ha pasado la cuarentena de 14 días y que no tiene síntomas o que estuvo hospitalizado y 14 días después se le va a entregar un documento, normalmente a través de su teléfono celular, que defina que esa persona ya no representa un riesgo de infección para otros, y esto es muy relevante, significa entonces que trabajadores de la salud, voluntarios en la comunidad, pueden ayudar a otros que están en cuarentena, y este número de personas que van a estar con esta certificación va a ir aumentando. Vamos a agregar, a partir de este viernes, testeos direccionados, selectivos, usando este examen que he hablado de inmunoglobulina G, IgG, contra coronavirus, porque una persona que incluso fue asintomática, como puede haber ocurrido, por ejemplo, en una escuela que vuelve a clase y nosotros sabemos que 5 niños de un curso tuvieron claramente y se identificaron con PCR coronavirus. ¿Qué pasa con los otros 35 niños? ¿Cuál es su situación? ¿Son todos vulnerables a la infección o en realidad la mayoría de ellos cursó una infección asintomática, como suele ocurrir en los niños, y están inmunes, por lo tanto, a un nuevo contagio? Eso nos permite, insisto, en la medida que usemos este 1.000.000 de test rápidos que vamos a implementar desde este viernes, monitorear muy bien cuándo es prudente, mediante testeos al azar, en grupos particulares de riesgo, pienso en recintos de adulto mayor, la importancia que tendría saber cuánta gente en realidad vivió la infección, niños y sobre todo recintos penitenciarios como el primer foco, siendo el segundo los lugares en los cuales se levanta la cuarentena. Ministro, buen día. El gobierno argentino realizó una comparación del manejo con Chile respecto al coronavirus, defendiendo la cuarentena total, a la que nuestro gobierno también respondió con un informe donde, cito al diario El Clarín, se cuestiona el triunfalismo de los gráficos que mostró el presidente Alberto Fernández, basándose principalmente en la estrategia de Chile de realizar una gran cantidad de test, 80.000 sobre 20.000, comparando con Argentina, si se puede referir a esta comparación del gobierno trasandino, y también en una pregunta aparte, si se puede referir a los videos que muestran al Hospital Félix Bulnes inundado. Gracias. En relación a lo primero, efectivamente los países han tomado distintos criterios para manejar la situación de epidemia por COVID. E incluso hay países que han cambiado dramáticamente su estrategia. Y perdonen que cite un ejemplo conocido por todos. En el Reino Unido, en un primer momento, se tomó la idea
de que había que permitir que todos se enfermaran y que los que necesitaran hospital fueran al hospital y que el sistema sanitario inglés iba a soportar esta demanda sin ningún problema. En realidad fue una mala idea, al punto que ellos tuvieron que cambiar radicalmente, y esto antes de que el primer ministro británico estuviera casi al borde de la muerte por coronavirus, tuvieron que cambiar estrategia y montar estrategias más acercadas a lo que estamos haciendo nosotros. Chile tiene una ventaja enorme, y es que nosotros nos empezamos a preparar específicamente en la toma de exámenes de PCR muy temprano. Quiero recordar que el primer examen que se hizo en Chile, y durante febrero después hicimos muchos más, el primer examen de PCR que se hizo el 30 de enero, que fue, por supuesto, negativo. Y eso nos da una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque nosotros somos el país de América Latina, de América entera en realidad habría que decir, que más testeo hace por millón de habitantes. Esto es exactamente 10 veces el número que hace Argentina. Y en ese contexto yo no quiero comparar un país con el otro, porque al final tenemos que esperar cuál es el resultado de estas estrategias, pero tiendo a decir que la estrategia tomada por el presidente Piñera es más adecuada para nuestro país, y creo que en parte explica esa estrategia que ciertos pronósticos muy catastrofistas que vimos al principio de este brote epidémico no se estén cumpliendo, sin que eso signifique en ningún sentido que levantamos la alerta, que ya... No. Lo que queda es muy, muy importante. Los casos van a seguir aumentando. Tenemos 2 días en que los casos no han disminuido, pero eso no puede hacer pensar en ninguna cosa cierta hacia el futuro. Los casos van a seguir aumentando y, evidentemente, 3 semanas, un mes después, vamos a tener muchos de esos casos nuevos hospitalizados, requiriendo cuidado con ventiladores mecánicos, que afortunadamente hasta la fecha tenemos un buen stock para soportar este aumento de la demanda y garantizar que toda persona que requiera un ventilador para salir adelante de esta crisis lo va a hacer. Respecto al Hospital Félix Bulnes, efectivamente ayer se puso en marcha, anticipada este hospital, como hemos sabido. Entendemos que se nos ha informado que una cañería sufrió un desperfecto y, por supuesto, filtró agua sin ninguna consecuencia estructural, y la directora del hospital se va a referir, entiendo, en poco rato más para explicar que el hospital funciona sin dificultades. Ministro, buenos días. Quería preguntarle, ¿bajo qué criterio se habla de inmunidad frente al coronavirus? Pregunto esto porque hay casos en Europa, China y Corea de personas que se han vuelto a contagiar. Lo segundo, ¿cómo se prepara la red de salud ante la eventual escasez de profesionales? Porque hay algunos que van enfermando. Y lo tercero, ¿por qué cada día cambian los casos informados de coronavirus? El jueves 9 se hablaba de 7.900, el viernes 10 de 4.400, el sábado 11 de 3.500, hoy de 2.700. ¿Por qué cambia tanto ese número? Gracias. Respecto a las preguntas que usted plantea, ya respondí en parte. Ya se sabe, y lo dice nuestro Consejo Asesor, que personas a las que se hace un examen tardío de PCR pueden dar positivo sin que se deba considerar que esas personas son infectantes. Vale decir, si ocurre el caso que en Corea le hicieron, después de un primer examen, un mes después, un PCR y salió positivo la persona, eso no debe leerse de ninguna manera, y por eso nuestro comité recomienda usar PCR de salida para certificar el alta. ¿Por qué? Porque ese examen es de polimerasa en cadena, es un examen muy sensible que detecta restos del virus cuando este virus no es infectante, y los experimentos que se hacen es que se toma ese mismo resto viral o lo que haya de muestra, se incuban en huevo, que es la matriz normal donde se prueba esto, y se ve que el virus no se reproduce y por lo tanto no es infectante. Respecto al volumen de casos informados, nosotros tenemos una oscilación muy importante porque los laboratorios no informan caso a caso, sino que juntan
varios, normalmente 49, muestras y las procesan todas juntas. Entonces, esto da saltos discretos y efectivamente, si en un laboratorio de una clínica privada, como está ocurriendo, hay menos casos que consultan por síntomas respiratorios o no se logra juntar un número suficiente en la universidad cualquiera, que ha puesto a disposición del gobierno o del ministerio sus exámenes. Y en ese sentido, respecto a los exámenes informados, nosotros estamos informando porque así lo consultan, un promedio, y eso es lo que hay que ver, de 4.000, 4.100 exámenes diarios, y esto significa que estamos pesquisando, según los reportes internacionales, aproximadamente el 82% de los casos sintomáticos por coronavirus. Muchísimas gracias y hablaremos mañana de nuevas medidas a implementar a partir del día jueves. Gracias de nuevo.